Muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias una vez más por su presencia. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, y comenzamos esta rueda en donde daremos cuenta de cuáles son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno, mientras también Ana reparte toda la documentación para que esté a su disposición. Comenzando por los principales asuntos, en primer lugar, y para seguir fomentando la competitividad del sector productivo y las empresas de Castilla y León, se destina 1,2 millones de euros a los agentes sociales y económicos en el ámbito de la competitividad empresarial. Saben ustedes que en el ámbito de la competencia internacional y vinculado a los aranceles y al proteccionismo hay dos elementos básicos, que es la presencia en esos mercados y también la mejora de la competitividad, y, por tanto, en esta dirección es en donde se concentra esta aportación de 1,2 millones de euros para mejorar la competitividad de las empresas, y contando con los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Con esto se cumple el acuerdo marco de competitividad. Es 600.000 euros que corresponde a COE Castilla y León y 600.000 euros a las organizaciones sindicales, que se distribuyen a partes iguales entre comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores. 880.000 euros para la reforma del edificio del Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, que está ubicado en León. De esta forma, este centro, que tiene su sede en León, es el principal edificio, el principal órgano que dispone la Junta en materia de prevención de riesgos laborales, que es un factor esencial de nuestra política en materia de empleo, la seguridad laboral, la prevención de los riesgos laborales, y especialmente en un momento de más altas tasas de actividad y de incorporación de personas al mercado de trabajo que no lo habían hecho en ocasiones anteriores. 25.000 euros de aportación para los premios de la industria, con el objeto de promover y reconocer el talento y la innovación industrial. Lo organiza la Fundación Tecnovitae. Se va a celebrar el acto el próximo 19 de junio y se pretende de esta forma contribuir a fortalecer el sector industrial, reconocer el talento y la innovación. Los reconocimientos buscan precisamente destacar este esfuerzo y el mérito de los ingenieros y de las empresas en aplicar las mejores prácticas industriales y contribuir así al impulso y la dinamización de este sector tan importante en Castilla y León, un sector que en nuestra comunidad tiene más peso que en el conjunto nacional. Casi 10 millones de euros en prótesis aórticas transcatéter en Valladolid. Son 230 prótesis aórticas. 5 millones de euros para contratar los servicios de limpieza en 16 centros de salud, de acuerdo con el acuerdo marco para la homologación de los servicios de limpieza en bienes inmuebles de servicio público. 1,5 millones de euros para comprar 2 medicamentos del tratamiento del coronavirus y la mielofibrosis en Salamanca. Casi 600.000 euros para el COVID-19 y casi 1 millón de euros para la mielofibrosis. Se autoriza la contratación de 2.250 pruebas diagnósticas por imagen en Salamanca. De esta cifra, 1.350 son resonancias magnéticas y 900 son ecografías musculoesqueléticas. La inversión total son 245.000 euros, por tanto, un bloque también importante en materia de sanidad. Sumando todas las intervenciones, estamos hablando de prácticamente 17 millones de euros de actuaciones en el ámbito sanitario. Se suprime la adscripción de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales a la Universidad de Burgos. Esta es una solicitud de la propia Universidad de Burgos. Ya desde diciembre del año 21 esta escuela cesó su actividad y ya no existen, por tanto, alumnos matriculados en la misma. Este mismo año hay que decir que se aprobó la actualización del Plan de Estudios del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
que ha pasado a impartirse exclusivamente en la Facultad de Derecho de esta propia Universidad de Burgos. Por tanto, es la propia Universidad de Burgos quien ha informado a la Junta de Castilla y León de que todos los expedientes académicos en el ámbito de relaciones laborales han sido trasladados a la Facultad de Derecho, que queda así como centro de referencia en esta materia, lo que lleva a la suscripción de la adscripción de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales como consecuencia de este cambio. 550.000 euros para impulsar actuaciones de promoción, internacionalización y mejora de la accesibilidad de la oferta turística. Tienen ustedes la distribución de estos recursos entre los distintos patronatos provinciales de turismo y las distintas organizaciones o empresas que gestionan los mismos en cada una de las provincias. A razón de 55.000, suman 550.000 euros porque incluimos también, además de las 9 provincias, el Consejo Comarcal del Bierzo con idéntico importe. Y, finalmente, una aportación de 157.000 euros para la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, en León, que va a participar en el año jubilar 2025. El paso de nuestro Padre Jesús Nazareno va a participar en la procesión organizada con motivo del Jubileo de las Cofradías en Roma, que va a tener lugar entre los días 16 y 18 de mayo. En concreto, la procesión que va a encabezar nuestro Padre Jesús Nazareno va a tener lugar el próximo 17 de mayo, este mismo fin de semana, y por lo tanto es un privilegio que Castilla y León participe de forma prioritaria dentro de esta actividad del año jubilar, que además coincide con uno de los primeros actos de León XIV y que, en definitiva, va a poner de manifiesto la importancia de la Semana Santa en nuestra comunidad. Se cuenta también con la participación de una cofradía de Sevilla y otra de Málaga en tan importante actividad y de presencia, que es un prestigio muy relevante y un reconocimiento a la Semana Santa de nuestra comunidad autónoma. 2 cuestiones más, ya fuera de los acuerdos, y que les comento, y que ya con ello pues pasamos a los asuntos que ustedes estimen oportuno formular. En primer lugar, en relación con la comunicación para una nueva conferencia de presidentes que se realizó ayer mismo y que ya se ha tenido conocimiento a efectos de la reserva de la fecha para el día 6 de junio por parte del presidente de la Junta de Castilla y León. Hoy estamos a día 15 y, por tanto, quedan apenas 3 semanas para esa conferencia de presidentes. Creemos que esto refleja claramente esta doble perspectiva. Por un lado, el hecho de que se establece esta convocatoria con muy poco margen para intentar llegar a acuerdos y para que sea útil, y, por otro, que ni siquiera se han cumplido los acuerdos que se llegaron en la anterior conferencia de presidentes que tuvo lugar en el mes de diciembre en Santander. Creemos que de esta forma el presidente Sánchez no cree en la conferencia de presidentes. Para él es solo una foto, un mero trámite, y no cree en la necesaria colaboración que debe existir entre el Estado y las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque la conferencia de presidentes tendría que tener un doble objetivo. En primer lugar, garantizar que se han cumplido los compromisos y los acuerdos que se trataron en la última conferencia de presidentes, cosa que no se ha producido. Saben ustedes que nosotros, las comunidades autónomas, planteamos importantes asuntos para esa conferencia de presidentes. Nosotros, que sí creemos en ese instrumento, tuvimos que llegar en la anterior edición incluso a los tribunales de justicia para que se convocara y para pedir la inclusión de algunos asuntos. Y de esos acuerdos, pues ustedes habrán visto que nada o prácticamente nada se ha llevado a cabo. En la anterior conferencia de presidentes nosotros teníamos mucho interés en resolver el problema de la falta de profesionales sanitarios, en avanzar sustancialmente en la financiación autonómica y en abordar el tema de la vivienda. Se tuvo lugar la posibilidad de que los presidentes hablaran. Algún compromiso hubo en estas materias y ninguno de ellos, 6 meses después, podemos decir que hayan generado ningún avance. No ha habido avances en el tema de
resolver el problema de la falta de sanitarios, como ustedes mismos pueden constatar. No ha habido avances sustanciales por parte del Gobierno en el tema de vivienda, como ustedes mismos han podido constatar. Y en el tema de financiación autonómica, que hubo una demanda de todas las comunidades autónomas y un compromiso del presidente del Gobierno de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar este tema. Cuando se convocó el Consejo de Política Fiscal y Financiera no fue para abordar la financiación de las comunidades autónomas, como habíamos pedido las comunidades autónomas, sino simplemente para plantearnos una posición de un acuerdo que había llegado el Gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña en cumplimiento de un compromiso con los partidos separatistas para la condonación de la deuda separatista, muy lejos de lo que es el modelo de financiación autonómica y de lo que garantiza la igualdad, la solidaridad y la suficiencia del modelo de financiación autonómica. Por tanto, es muy importante poner de manifiesto que antes de abordar los nuevos temas de una conferencia de presidentes sería muy positivo poder hacer balance de cuál es el cumplimiento de los acuerdos de la última conferencia de presidentes, que hace apenas 5 meses, y que estamos viendo que apenas en alguno de ellos ha habido avances y que donde lo ha habido es justo en el sentido contrario de lo que se acordó en la conferencia de presidentes. No ha habido avances para resolver el problema de profesionales sanitarios, de vivienda o de financiación autonómica, y sí que ha habido avances para la condonación de la deuda separatista, que es el compromiso que se asumió no con las comunidades autónomas, sino solo con los partidos separatistas. Y, naturalmente, para que la conferencia de presidentes tenga un resultado favorable, sería asimismo positivo que se incluyeran temas y acuerdos con tiempo y margen suficiente de alcanzarlos con las comunidades autónomas. Apenas quedan 3 semanas y no sabemos si el tiempo será suficiente para que haya un trabajo previo y riguroso con los correspondientes consejeros en las conferencias sectoriales para que los asuntos lleven suficientemente maduros a esa conferencia de presidente para alcanzar acuerdos. O simplemente es un catálogo de temas para que se hable de ellos sin nuevos compromisos y sin nuevos acuerdos. Nosotros sí creemos en la conferencia de presidentes y al menos nuestra parte la vamos a cumplir. Sí creemos, como demuestra el hecho de que llegamos incluso a los tribunales de justicia para exigir la convocatoria de esta conferencia de presidentes, y al menos nuestra parte la vamos a cumplir, que es en exigir que los acuerdos de la última conferencia de presidentes se cumplan y, si no, de estos temas se debatan y se cumplan y se examine y se dé el relato de lo que se ha hecho por parte del Gobierno en relación con los mismos, y, en segundo lugar, en plantear dentro de un trabajo serio pues los nuevos temas que hayan ocurrido en estos 6 últimos meses y que nos afecten a la Comunidad de Castilla y León, donde, lógicamente, pues vamos a hacer un trabajo interno dentro de la Junta de Castilla y León para identificar estos asuntos con la seguridad de que nosotros sí vamos a llevar aquellos temas que interesan y preocupan a los ciudadanos. Por tanto, desde el reconocimiento de que no parece que la conferencia de presidentes sea una prioridad para el presidente del Gobierno, que no cree en esa conferencia de presidentes y que su celebración es un mero instrumento de una reunión para una foto con las comunidades autónomas, pero no para resolver problemas reales. Nosotros queremos responder con un trabajo serio, intentando plantear cuál es el balance de lo que tenía que haberse hecho y no se ha hecho de la anterior conferencia de presidentes y cuáles son los temas que creemos que a día de hoy pues preocupan a los ciudadanos, para ponerlos encima de la mesa, puedan ser tratados, pueda haber reuniones y pueda haber preacuerdos previos con tiempo suficiente para que llegue a un acuerdo de compromisos reales que se puedan cumplir en la conferencia de presidentes. Y, en segundo lugar, la otra cuestión, informarles que el consejero de Movilidad y de Transición Digital va a enviar una carta al presidente de Renfe y al secretario de Estado de Transportes manifestando nuestra oposición y nuestro malestar a la eliminación de las paradas de tren en Sanabria que se han puesto en marcha en estos últimos días, disminuyendo las frecuencias de las que disponía la comarca de Sanabria. Esta era una demanda que ustedes recordarán planteó el alcalde de Vigo, que creía que había que reducir las paradas en Castilla y León y en Sanabria, que el secretario general del PSOE de Castilla y León se puso del lado del alcalde de Vigo y no del lado de los intereses de Castilla y León, pero nosotros insistimos en la necesidad de mantener
esas paradas, de mantener la prestación de ese servicio y, por tanto, en ese sentido, se dirigirá la carta del consejero de Movilidad y Transición Digital tanto al presidente de Renfe como al secretario de Estado con el objetivo de revertir esa decisión. No nos parece causa justificada de ningún modo el hecho de que para quitar estas paradas en la comarca de Sanabria se recurra a una demanda del alcalde de Vigo que inicialmente, además, hasta la propia Renfe calificó de algo sin sentido y sin aplicación directa, y finalmente vemos cómo se va a aplicar. Y precisamente, además, estas paradas se quieren quitar justo ahora que, en principio, es cuando más nivel de utilización van a tener, que se acerca la época más veraniega, de mejor tiempo, y donde, naturalmente, pues las paradas en Sanabria pues son más imprescindibles y más necesarias que nunca. No creemos que se pueda perjudicar de esta forma al mundo rural. El alcalde de Vigo creemos que no tiene razón, pero nosotros lo que estamos muy en la posición, naturalmente, es que entre la demanda del alcalde de Vigo o los intereses de Castilla y León estamos del lado de Castilla y León. Nos sorprendió mucho ver al secretario general del PSOE poniéndose del lado del alcalde de Vigo y en contra de los intereses de Castilla y León, pero nuestra misión, y esto es lo que hacemos hoy, es esta carta en la que planteamos este asunto. Y sin más, pues a su disposición para cualquier pregunta que deseen realizar. Hola, buenos días. Sobre la conferencia de presidentes, no sé si saben ya, le han trasladado desde el Gobierno qué temas se van a tratar, y no sé si van a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, como en otras ocasiones, para llevar una postura de comunidad a esta reunión. Y, por otra parte, esta semana se ha celebrado una reunión entre varias comunidades sobre el tema de financiación autonómica, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Valencia. No sé si Castilla y León estaba invitada, si es que tiene una postura diferente a estas comunidades o qué es lo que ha ocurrido. Gracias. Bien, pues los dos temas que plantea. En primer lugar, ¿cuáles son los asuntos que nosotros queremos tratar en la conferencia de presidentes? Yo creo que primero nos lo queremos tomar muy en serio, que la conferencia de presidentes tiene que ser útil para los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, útil para esta tierra, y, por tanto, iniciamos ahora el proceso de que las distintas consejerías establezcan también escucha con los colectivos más ligados a sus intereses sobre cuáles pueden ser esos asuntos para poder trasladar a la conferencia de presidentes. A nuestro juicio sería hoy pues una falta de quizá cortesía en lo que tiene que ser este ámbito de diálogo con los sectores de toda naturaleza, el que justo no ha pasado ni 24 horas del anuncio de la conferencia de presidentes y nosotros ya tuviéramos cerrado un catálogo de temas sin establecer un proceso de escucha y de contacto con diferentes sectores. Sí tenemos claros los dos ámbitos que les he señalado. Primero, que sería muy importante hacer un balance de cuál es el resultado de la anterior conferencia de presidentes. No ha pasado ni 6 meses, estamos hablando de finales del año pasado en Santander, porque ahí nosotros incluimos temas muy importantes y no hemos visto los resultados. No se trata de volver a repetir el mismo discurso que dijimos entonces. Yo creo que tenemos que empezar a hablar no ya de contar lo mismo que contamos hace 6 meses, sino que se nos den explicaciones de cuáles son los avances que se han producido en estos temas, porque si ustedes hacen repaso, realmente no constatamos estos avances. Es difícil identificar cuáles son los avances en materia de disponer de más profesionales sanitarios por parte de lo que corresponde y compete al Gobierno. Es difícil saber qué decisiones nuevas el Gobierno ha trasladado y aplicado en materia de vivienda, y en materia de financiación autonómica se nos convoca a un Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero no hay una propuesta del Gobierno encima de la mesa. Y no solamente no hay una propuesta del Gobierno encima de la mesa, sino lo que se nos lleva es una propuesta que ha hecho Esquerra Republicana de Cataluña para dar una condonación de la deuda en los partidos separatistas, que es contrario a los intereses de la igualdad, la solidaridad y la suficiencia financiera. Lo que queríamos las comunidades autónomas es un modelo de financiación autonómica. Las comunidades autónomas, y al menos Castilla y León, nosotros no tenemos un problema de deuda, tenemos un problema de financiación de los servicios públicos y, por tanto, eso es lo que pedíamos en esa conferencia de presidentes, eso es lo que se acordó y eso es lo que no se ha hecho. Este es el catálogo, digamos, de la primera de las cuestiones. Si vamos nosotros a contactar con el resto de los grupos, sí existe esta tradición y, lógicamente, pues habrá
una llamada del Gobierno a los grupos, también pues para conocer su opinión. Quizá no tanto una reunión, porque la hemos tenido muy recientemente, como ustedes recordarán, a raíz del debate del Estado de la Comunidad entre el presidente de la Junta de Castilla y León y todos los grupos políticos. Y luego, además, reiteramos una reunión con los grupos políticos en materia de aranceles, pero sí un contacto por parte de la Junta de Castilla y León, pues para saber cuál es la opinión de estos grupos, qué temas pueden tener en cuenta y cuáles son los que les puede resultar de interés, que también están llamados, lógicamente, a participar en establecer sugerencias al respecto dentro del margen que hay, que el margen que hay de intervención de los presidentes es muy limitado en minutos en esa conferencia de presidentes. Tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de 17 presidentes autonómicos y 2 presidentes de ciudades autonómicas, total 19, y en un tiempo muy limitado, pero sí que es nuestra voluntad, naturalmente, hacer una oferta para conocer estas posiciones, ¿no? En relación con la siguiente cuestión que usted planteaba, la reunión que se ha celebrado entre varias comunidades autónomas del este de España, fundamentalmente. Me pregunta expresamente si estábamos invitados, ¿no? Son una reunión entre esas 3 comunidades autónomas que son limítrofes y que lo encontramos también dentro de la normalidad. Con esto quiero decir que no nos han invitado, pero tampoco tendrían por qué invitarnos, porque lógicamente son comunidades que tienen muchas cosas en común y que se reúnen para sus propios intereses y para sus propias cuestiones en común. De hecho, el presidente de la Junta de Castilla y León también tiene reuniones muy habituales con otros presidentes autonómicos. Esta misma semana, desde la última reunión que tuvimos del Consejo de Gobierno, desde la última rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta de Castilla y León ha tenido 3 contactos con otros presidentes autonómicos de España. Recordarán ustedes que el viernes pasado se reunió con la presidenta de Cantabria y que esta misma semana se ha reunido con el presidente de Galicia y con el presidente de Asturias. Por tanto, igual que entendemos que desde la normalidad esas comunidades autónomas no solo están en su derecho, sino en su obligación de reunirse, también desde la normalidad el presidente de la Junta de Castilla y León pues tiene un diálogo muy permanente, muy fluido con otros presidentes autonómicos, fundamentalmente, claro, con aquellos que tenemos más cosas en común, por límites geográficos, por ubicación geográfica, por compartir intereses, por plantear iniciativas conjuntas en algunas materias, siempre con el objetivo de mejorar la vida del conjunto de los ciudadanos. Se nos preguntaba también sobre si coincidíamos con la posición de estas comunidades autónomas en materia de financiación autonómica. Nuestra posición en defensa de los intereses de Castilla y León es la que ustedes conocen del acuerdo del Foro de Santiago y que formalizamos allí 8 comunidades autónomas que tenemos intereses y problemas en común. Pero más allá de eso, que lógicamente hay que entender que cada comunidad tiene su posición diferente, lo que sí que existe es una posición generalizada entre todas las comunidades autónomas sobre la necesidad de abordar con carácter ya urgente e imprescindible el modelo de financiación autonómica. Esto es algo que todos los presidentes autonómicos manifestaron en la última conferencia de presidentes y que el presidente del Gobierno asumió la responsabilidad de resolver y que, como no pudo resolver allí en la conferencia de presidentes, a pesar de que estaba en orden del día ni había reuniones previas, lo trasladó a la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de financiación autonómica. La sorpresa de las comunidades autónomas fue que ese día, en el orden del día, no solo no venía la financiación autonómica, sino lo que venía es simplemente un trámite de escucha al Consejo de Política Fiscal y Financiera para un acuerdo que se había anunciado unas horas antes con Oriol Junqueras sobre una condonación de la deuda. No nos parece que sea este el procedimiento y, por tanto, aunque es verdad que cada comunidad, como es natural, tenemos intereses concretos propios en relación con la financiación autonómica, sí que hay una coincidencia entre todas las comunidades autónomas, las más pobladas, las menos pobladas, las que tienen más dispersión territorial, las que tienen menos dispersión territorial, las que tenemos más superficie, las que tienen menos superficie, en que hay que abordar la reforma de la financiación autonómica y en que hay que hacerlo con criterios de igualdad, suficiencia y solidaridad. Y esto no es algo que el Gobierno esté planteando encima de la mesa y tiene mucho que ver con esto que señalaba en la primera pregunta, que se puede correlacionar, ¿no?, tanto la conferencia de presidentes como la necesidad
de que los presidentes de las comunidades autónomas tengamos reuniones de colaboración conjunta entre nosotros, entre las distintas comunidades autónomas, que no es incompatible para nada con la necesidad que tiene el Gobierno de convocar esta conferencia de presidentes, pero para resolver y plantear cuestiones claras y para luego llevarlas a la práctica. Y la verdad es que nosotros lo que pedimos para la conferencia de presidentes es que haya acuerdos claros y que luego se lleven a la práctica. No se trata solo de reunirse por reunirse para hacerse una foto, que lógicamente el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso de Mañueco, pues siempre asistirá a este tipo de conferencias de presidentes, pero lo que se trata es de dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos, de la gente de Castilla y León y de las personas del resto de comunidades autónomas. Y esto se hace, por un lado, con acuerdos claros y precisos y con un seguimiento de esos acuerdos y dando cuenta del cumplimiento de los mismos, y, por otro, con unas reuniones de trabajo y de acuerdos preparados para llevar a esa conferencia de presidentes si queremos que sea un éxito. En esas dos cosas hay que trabajar y es exigible, en que se cumpla lo que se acordó y en que haya nuevos acuerdos con reuniones y trabajos previos para llegar no solamente a un listado de temas, sino a compromisos. El listado de temas, sin duda, es importante, pero ya quedó demostrado en la última conferencia de presidentes que esto ya no depende solo del Gobierno, sino que hay una mayoría de comunidades autónomas con capacidad, según el reglamento, de imponer temas. Pero no se trata de definir de qué se habla, se trata de alcanzar acuerdos, de que haya compromisos por parte del Gobierno y de que estos compromisos se cumplan. Por tanto, este es el momento muy oportuno para trabajar sobre los acuerdos, no solo para un turno de una serie de monólogos sucesivos entre los presidentes autonómicos. Es el turno para un acuerdo en favor del interés de los ciudadanos sobre temas concretos y luego un seguimiento de estos acuerdos para garantizar que se cumplan. Esto es lo que nosotros queremos, no un mero catálogo de temas que pongamos las comunidades autónomas encima de la mesa, sobre los cuales hay una serie de monólogos sucesivos de 17 más 2 presidentes autonómicos y de ciudades autónomas. No, se trata de acuerdos concretos, precisos y cuantificables, y luego de un modelo del seguimiento de esos acuerdos concretos, precisos y cuantificables. Y el problema en esta ocasión es que los acuerdos que se alcanzaron no se han cumplido y que tenemos muy poco tiempo para trabajar nuevos acuerdos con concreción que lleguen a la conferencia de presidentes y que aquello no sea simplemente una foto, un mero trámite o una sucesión de monólogos sucesivos sin grandes acuerdos. Sí, precisamente hoy desde la Moncloa han apuntado que los temas que pretenden abordar son vivienda, formación profesional y la formación universitaria. No sé cómo ve estos temas a priori. Y también el ministro de Política Territorial ha avanzado que el comité preparatorio se reunirá el 28 de mayo. No sé si les va a dar tiempo a prepararlo, a hablar con todos los grupos parlamentarios, etcétera. Y otra valoración sobre que se celebre en Barcelona. No sé si cree que tiene alguna connotación o lo ve con normalidad. Lo de Barcelona lo vemos con normalidad y con lógica, y además nos parece positivo que se haga por turno en todas las comunidades autónomas. Ya se hizo en Castilla y León, como ustedes recordarán, que se hizo en la ciudad de Salamanca y, por tanto, desde la normalidad nos parece adecuado que se vaya celebrando en todo el territorio nacional. Casi es de los pocos acuerdos que se cumplieron, porque eso sí que se decidió en la última conferencia de presidentes que la siguiente sería en Barcelona. Este acuerdo sí se ha cumplido y yo diría que es el único. Todo lo demás, no. El catálogo de temas, pues ya la experiencia nos dice que el catálogo de temas en gran parte va a depender de lo que pongamos las comunidades autónomas, que tenemos en este momento pues una amplia mayoría para hablar de estos temas. La cuestión es no solo de qué temas se hablan, sino que haya acuerdos concretos. Y usted ya, con su pregunta, me da dos datos de relevancia. En primer lugar, que hay algunos temas que se vuelven a repetir de la anterior conferencia de presidentes, con lo cual es la demostración de que lo que allí se acordó no se ha cumplido, porque hay que volver a repetir el mismo tema y buscar otra vez acuerdos en relación a esos asuntos. Y, en segundo lugar, que si la conferencia o reunión preparatoria para establecer cuáles son los temas se hace justo una semana antes de que se celebre la conferencia de presidentes, pues no sé si va a dar el tiempo suficiente
para que cuando haya la reunión de la Conferencia de Presidentes haya documentos encima de la mesa de acuerdos entre las comunidades autónomas con el Gobierno, de compromisos del Gobierno que podamos acordar. Porque, insisto, nos importan mucho los temas, pero nos importa todavía más los acuerdos. Y nos importa incluso más que los acuerdos se cumplan. Por tanto, este es el catálogo de cuestiones. ¿Qué temas se tratan? Pero muy importante que estos temas sean suficientemente trabajados para que de los mismos se deriven acuerdos concretos que se puedan formalizar en la Conferencia de Presidentes, que se puedan hacer públicos y que no sea una mera sucesión de monólogos entre todos los intervinientes, y luego establecer un mecanismo de cumplimiento de estos acuerdos, porque hay una reunión preparatoria justo en los días previos, pero luego no ha habido reuniones posteriores para el seguimiento de si esos acuerdos que se acordaron se han cumplido. Insisto, lo único que se ha cumplido casi de la anterior Conferencia de Presidentes es que la siguiente reunión se celebraría en Barcelona. Esa parte sí se ha cumplido, pero todas las demás no. ¿Qué tal? Buenos días. Tenía 3 cuestiones. Sí. La primera, también sobre la conferencia. El presidente de Castilla-La Mancha ha propuesto que los presidentes autonómicos se reúnan una vez al mes, con o sin Sánchez. No sé cómo valoran esta propuesta desde Castilla y León, o si impulsarían estas reuniones mensuales al margen del Gobierno. Luego, sobre los datos publicados ayer por la IREF, que prevén un crecimiento de un 3,6 para Castilla y León hasta 2029, con el actual modelo. No sé qué le parece este dato, o si creen que este dato sigue lastrado por el actual modelo de financiación que critican. Y luego, ya por último, le quería preguntar por la anulación de las bases del torneo del Todo de la Vega que conocimos ayer. El Ayuntamiento ha avanzado que recurrirán al Supremo esta decisión. No sé si desde la Junta se van a adherir o sumar a este recurso, o qué posición mantienen sobre esta anulación. Gracias. Pues plantea 3 cuestiones. La primera de ellas es si nosotros somos partidarios de reuniones con comunidades autónomas. Nosotros, el modelo de la Conferencia de Presidentes es un modelo que permite acordar entre las comunidades autónomas y con el Gobierno instrumentos y medidas que sean de utilidad para el conjunto de los ciudadanos y, por tanto, donde el Gobierno escuche a las comunidades autónomas, nosotros escuchemos al Gobierno, donde haya acuerdos y donde estos acuerdos se pongan en práctica. Es verdad que si la última Conferencia de Presidentes y las anteriores no han funcionado, no es el problema de la composición de la Conferencia de Presidentes, no es quien sobra. Yo creo que no sobra el presidente del Gobierno, no sobra Pedro Sánchez. Es lo que falta. Y lo que falta es que haya acuerdos, compromisos del Gobierno y ejecución de los compromisos del Gobierno. En esto es en lo que hay que hacer especial hincapié. No se trata de decir ahora que creemos en un nuevo modelo donde sobra Pedro Sánchez. No, el problema es lo que falta. Y lo que falta es compromisos por parte del Gobierno y cumplimiento de estos compromisos. Por otra parte, nosotros claro que somos muy partidarios de los contactos con otras comunidades autónomas. El presidente de la Junta de Castilla y León tiene una excelente relación con todos los presidentes de comunidades autónomas y, como les he dicho, se reúne periódicamente con muchos de ellos e incluso en la última semana se ha reunido con 3 de ellos en diferentes actividades, con la presidenta de Cantabria, con el presidente de Galicia y con el presidente de Asturias, sobre cuestiones de interés común. Con la presidenta de Cantabria en relación con la colaboración e inversiones empresariales entre las 2 comunidades autónomas y con los presidentes de Asturias y de Galicia, pues hablando del corredor atlántico, de las infraestructuras, de las necesidades de redes de energía y cuestiones que compartimos en común con esas comunidades autónomas. Pero, insisto, yo no creo que la solución sea excluir a Pedro Sánchez. La solución es que Pedro Sánchez cumpla la misión que tiene en estas conferencias de presidentes y no se lo plantee simplemente como un mero trámite o como una fotografía y, por tanto, que haga el papel que le corresponde. No se trata de, porque no está haciendo el papel que le corresponde, le excluyamos de las reuniones. Se trata de que a partir de ahora haga lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es manifestar acuerdos, compromisos y cumplir esos acuerdos y esos compromisos. Eso es lo que le pedimos al presidente del Gobierno. No que se vaya de las reuniones, sino que dentro de las reuniones haga lo que le corresponde hacer a un presidente del Gobierno, que no es un mero escucha de lo que plantean sucesivamente las comunidades autónomas, sino es un
actor muy principal en la actividad de las administraciones públicas españolas y había una serie de demandas de las comunidades autónomas que se pusieron encima de la mesa a la Conferencia de Presidentes que nunca se han llegado a cumplir, y la demostración de este no cumplimiento es que algunos de ellos incluso vuelven a reiterar nuevamente esos temas para esta Conferencia de Presidentes al haber tenido una falta de ejecución de los compromisos de la vez anterior. El informe de la AIREF lo que refleja claramente es que la tendencia de la Comunidad de Castilla y León es la reducción de su nivel de endeudamiento. Saben ustedes que esta es una comunidad que ha demostrado su solvencia financiera, lo demuestra la calificación del informe Moody's, nuestro alto dato de ejecución presupuestaria, nuestro alto nivel de solvencia, nuestro reducido nivel de endeudamiento y el que este último año cerráramos sin déficit público. Lo que nos dice AIREF es que sus previsiones en Castilla y León en los próximos años va a seguir reduciendo su nivel de endeudamiento en términos de PIB y, por tanto, vamos a ir en esa senda. No es que nosotros critiquemos el modelo de financiación autonómica, que ya saben nuestra opinión y no es favorable, es que además ha caducado y, por tanto, es imprescindible su reforma. Es que ha caducado en el año 2014 y estamos en el año 2025. Es que ha caducado hace 11 años y es que nos estamos financiando las comunidades autónomas con un modelo de financiación que hace 11 años que no se que está caducado, que ya no está vigente y que se acordó hace 16 años y desde entonces han pasado muchas cosas. Pero desde que ha caducado el sistema de financiación autonómica hemos tenido una pandemia con unos costes muy importantes en sanidad, en servicios sociales y educación. Y hemos tenido una crisis de inflación y una crisis de incremento de los costes de los servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas y de los costes también de las inversiones, de los contratos de obra pública que hacemos las comunidades autónomas, que no están suficientemente atendidos por el sistema de financiación autonómica. Independientemente de que la opinión del modelo ustedes ya la conocen y la podemos repetir, pero lo que sí que hay en este momento es que el modelo ha caducado hace 14 años y, por tanto, es imprescindible su revisión. También la propia AIREF lo recuerda y era una buena ocasión la Conferencia de Presidentes para iniciar este procedimiento y, de hecho, el presidente se comprometió a hacerlo. Lo que pasa es que cuando se nos convocó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no fue para hablar de la financiación autonómica, sino de lo que le interesaba a los partidos separatistas, que es ese el problema de quién decide en España lo que es de todos. Y lo último, en relación con la cuestión que usted me plantea respecto del Toro de la Vega, nuestra idea es recurrir esa sentencia. La propia sentencia abre el plazo y la posibilidad del recurso y, por tanto, creemos que es necesario este recurso. Se hizo un esfuerzo muy importante, recordarán ustedes, en un decreto ley por parte de la Junta de Castilla y León de conseguir que se encaje el Toro de la Vega dentro de los principios básicos de la tradición y el respeto a lo que es una demanda ciudadana también en relación con esta cuestión. Y ahora entendemos que desde ese respeto estamos en la obligación de plantear un recurso para garantizar la celebración de la actividad en los nuevos términos que se planteó, que son nuevos términos donde es continuidad de la tradición anterior, pero también una mayor garantía del respeto y del bienestar animal. Si no se trabajan en un plan B en el caso de que este recurso no prospere para que no se queden sin fiesta en la localidad. Creo que estos últimos años ya lo ha habido, ¿no? Se ha sustituido lo que es el Toro de la Vega conforme a la reglamentación que se estableció por una actividad de carácter taurino más común al resto de los territorios, pero lo que es la singularidad propia del Toro de la Vega en Tordesillas como un elemento diferencial y no una actividad, digamos, un festejo taurino más de los que existen en otros muchos lugares, eso es algo que nosotros seguimos defendiendo, siempre dentro de la garantía de todos los respetos que haya que poner en práctica y, por tanto, el derecho que tiene Tordesillas y que tienen los ciudadanos de mantener una tradición adaptándola a las condiciones actuales y también de una singularidad que siempre ha tenido Tordesillas, que creemos que podíamos encontrar un encaje en esta materia. Naturalmente que el Ayuntamiento, que es el organizador de la actividad,
pues puede tomar la decisión, como ha hecho en estos 2 últimos años, si fuera el caso, de sustituirlo provisionalmente por otro tipo de festejo taurino más común a otros territorios. Pero esto creo que no soluciona tampoco el fondo del asunto, que es la singularidad, la tradición que siempre ha tenido Tordesillas, con un elemento identificador propio que creo que es bueno poder, adaptado a las circunstancias actuales, poder mantenerlo. Sí, el Grupo Parlamentario Vox ha anunciado que va a interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia por el registro telemático de caza. Dice que ya presentó un recurso de alzada ante la Junta y que no ha recibido respuesta, y ahora dan este paso ya a los tribunales. No sé qué opiniones me... Está en su derecho. Yo creo que todo lo que es este registro telemático es una facilidad adicional que se ofrece a los cazadores, porque va a permitir que, además de poder seguir disponiendo de la posibilidad de hacerlo en papel, que lo puedan hacer por vía telemática, por esa vía más ágil, que también puede dar una seguridad a los cazadores. También está previsto en la Ley de Caza. Saben ustedes que la idea de la Junta de Castilla y León es avanzar hacia la digitalización de la Administración también en este ámbito, pero también el compromiso de la Junta de Castilla y León es poder seguir permitiendo que la documentación se rellene en papel por parte de aquellas personas que desean hacerlo. No vemos el inconveniente de que sean los ciudadanos quienes elijan aquello que les parece más adecuado, si rellenarlo por vía digital y telemática o poderlo seguir haciéndolo como se ha hecho más tradicionalmente en papel. Es una posibilidad que se abre, que no excluye la anterior, y por tanto nos parece oportuno esta oferta. Serán los ciudadanos libremente los que decidan. Yo creo que el ejercicio de la libertad siempre es bueno. Nosotros no tenemos por qué, como responsables públicos, decidir lo que cada ciudadano le conviene o lo que tendría que ser mejor desde nuestro punto de vista. Yo creo que quien tiene que decidir lo que es mejor para cada ciudadano tiene que ser cada ciudadano, y lo que tenemos que hacer desde la Administración es abrir las opciones para que el ciudadano elija. Esta libertad de elegir es muy consustancial a la forma de entender la vida y la política desde la Junta de Castilla y León, aunque entendemos que no todos comparten esta posibilidad de que los ciudadanos elijan en libertad. Nosotros sí lo compartimos. ¿Por qué no han respondido desde la Junta a ese recurso de alzada presentado por Vox? Yo creo que hemos dado información suficiente de la Ley de Caza, hemos dado información que ustedes conocen suficiente sobre que se abre este procedimiento, que es un procedimiento que facilita tramitación digital, pero también hemos dado garantías de que para aquellas personas que lo deseen van a poder rellenar con el mismo valor jurídico toda esa documentación en papel como se hacía hasta ahora. Si a alguien no le vale la libertad de elegir, pues está en su derecho. Nosotros somos partidarios de que el ciudadano elija. Esta opción no siempre es compartida por todos. Sí, por volver un momento al tema de la conferencia de presidentes, ¿cuándo cree que debería convocarse? O que si hay poco tiempo, ¿se dejaría para después del verano? ¿Cuántos meses, cuántas semanas necesitaría la Junta para prepararla bien? Yo creo que una conferencia de presidentes debe empezar a trabajarse desde el día siguiente que acaba la anterior. Y, por tanto, no me parece mal la fecha de esta convocatoria. Lo que no me parece adecuado es que estos 6 meses no se hayan aprovechado, por un lado, para el seguimiento de los acuerdos de la conferencia anterior, y segundo, para plantear nuevos acuerdos y compromisos en la siguiente conferencia de presidentes. Ahí está el problema, en que celebramos una conferencia de presidentes, al día siguiente hubo la nada, y la siguiente información que tenemos sobre las conferencias de presidentes no es en que se nos convoque para hablar de la ejecución de los compromisos asumidos en la anterior, no es que se nos convoque para llegar a acuerdos de textos y documentos concretos para la conferencia de presidentes siguientes, sino sencillamente una fecha de la siguiente conferencia de presidentes. Esto no puede ser simplemente que la conferencia de presidentes es un día, luego la nada y luego otro día de reunión de la conferencia de presidentes. Por tanto, yo creo que la respuesta que le puedo dar no es tanto de la fecha para la conferencia de presidentes, que no nos parece mal esa fecha, que la tiene que elegir el Gobierno. El problema está en que la conferencia de presidentes tiene que trabajarse desde el día siguiente que se cierra la anterior. Y ese es el problema. El problema no es tanto que la conferencia de presidentes se celebre el 6 de junio. El problema es que todo este año no ha habido ningún trabajo en relación con la conferencia de presidentes, ni para la ejecución de la anterior, ni para plantear nuevos acuerdos de la siguiente. Y si hubiéramos aprobado y aprovechado, no digo desde el día siguiente, imaginémonos desde el día después de Reyes, estos 5 meses para reuniones de seguimientos de las conferencias de presidentes o para nuevos acuerdos de conferencia de presidentes, estoy seguro que llegaríamos a ese día 6 de junio con muchos acuerdos encima de la mesa, con una evaluación de lo que se había cumplido del anterior y, por tanto, sería una conferencia útil. Y el problema, ¿dónde está?
en que se pone una fecha de la Conferencia de Presidentes? No. El problema está en que no se ha trabajado desde el principio nuevos acuerdos ni la ejecución de esos acuerdos, que este es el problema y la reivindicación que nosotros ponemos encima de la mesa. La Conferencia de Presidentes, tal y como la entendemos nosotros, no es una reunión de un día donde hay 19 monólogos sucesivos más el del presidente del Gobierno y luego hasta la vez siguiente ya no hay nada y no nos vemos a ver, ni hacemos balance, ni hacemos nuevas propuestas, ni seguimientos, ni compromisos de futuro. No, nosotros valoramos la Conferencia de Presidentes como un trabajo seguido de colaboración entre las comunidades autónomas y el Gobierno, donde seamos capaces en el acto principal del Pleno de la Conferencia de Presidentes de poner de manifiesto una serie de acuerdos, pero en los meses sucesivos hagamos seguimiento de los acuerdos y vayamos planteando nuevos acuerdos en función de las nuevas realidades y problemas que vayan surgiendo, que seguro que algunos van surgiendo. Sí, insistiendo en la conferencia de presidentes, perdón, el ministro, la Moncloa han comunicado ya esos temas que ha comentado mi compañera. ¿Qué esperanza tiene de que los que quieren ustedes o vayan a llegar a esos acuerdos que quieren abordar con los distintos sectores se incluyan en la conferencia de presidentes y sirva para algo? Esperanza de que se incluyan los temas, mucha, porque el propio reglamento de la Conferencia de Presidentes establece que tiene que haber una mayoría de comunidades autónomas para incluir algunos temas y en la última Conferencia de Presidentes pudimos demostrar que esa Conferencia de Presidentes ha incluido temas que el Gobierno no quería hablar de ellos, pero finalmente se habló. El Gobierno no quiso hablar de sanidad, no quiso hablar de financiación autonómica, no quiso hablar de inmigración y finalmente se habló porque lo pidieron los presidentes de las comunidades autónomas de una forma muy mayoritaria. Tenemos esperanza en que se incluyan los temas. ¿Dónde está el problema? No en que se incluyan los temas, no en que se dé la oportunidad a los presidentes de hablar de esos temas. Nuestra dificultad, nuestro problema está en que somos menos optimistas sobre la posibilidad de que la Conferencia de Presidentes alcance acuerdos de utilidad y pueda hacer una valoración de los seguimientos de los acuerdos anteriores por falta de trabajo intermedio e impulso del Gobierno en toda esta etapa. No es solo la cuestión de los temas sobre los cuales se puede hablar, sino si somos capaces de que de esos temas haya acuerdos y haya encima de la mesa un documento del Gobierno y unos compromisos a los que alcanzar ese día. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que si ustedes recordarán en la Conferencia de Presidentes anterior, pues sí, todo el mundo pudo hablar de esos temas, pero los acuerdos fueron más bien escasos y luego el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos ha sido prácticamente nulo. Por tanto, nosotros el hincapié que tenemos que hacer ya no solo es en qué temas se debaten, sino que sobre esos temas haya compromisos y acuerdos por parte del Gobierno y que luego esos compromisos y acuerdos haya un seguimiento y un cumplimiento de los mismos. ¿Por qué? Porque si no está pasando lo que vemos que está pasando, que sí, que hay una conferencia de presidentes, que hay 19 monólogos sucesivos y luego la realidad es que el Gobierno no cumple nada de lo que se acuerda en la Conferencia de Presidentes porque lo que está cumpliendo es lo que se acuerda con quien tiene 7 votos en el Parlamento y que es una parte muy pequeña de la Conferencia de Presidentes. Ahí está el problema, que el presidente prefiere acordar, cumplir y someterse a los partidos separatistas y no acordar con los presidentes de las comunidades autónomas una política útil para el conjunto de los ciudadanos de España. Ahí está el problema. Nosotros nos daríamos muy satisfechos si esta vez cambiaran las cosas, si el presidente asumiera el compromiso de llegar a acuerdos, de cumplir esos acuerdos y de que en España se cumplen los acuerdos con los presidentes de las comunidades autónomas y no solo los acuerdos con los partidos separatistas, con sumisión, en este caso, del presidente del Gobierno de España. Sí, le reprocha al Gobierno que no había habido reuniones de seguimiento, pero pues ¿por qué ustedes no se han reunido con los colectivos que se van a reunir ahora para llevar las nuevas reivindicaciones a la próxima conferencia? Lo hacemos todos los días. Recordarán ustedes, y si ven el orden del día de las agendas de los consejeros y del propio presidente, que las reuniones con los agentes del diálogo social son muy continuas. Que yo recuerde, en este mes de mayo, sin ir más lejos, el presidente ha tenido la ocasión de reunirse con los agentes del diálogo social, UGT, Comisiones Obreras y COE, con las cámaras de comercio, con la Asociación de la Empresa Familiar,
con el clúster de la automoción, con el clúster del sector agroalimentario, con los responsables del sector del vino, del queso, con Iberaval. Y si esto lo unimos a que el presidente ha firmado acuerdos con el tercer sector, que había más de 40 asociaciones del tercer sector que este mismo año pues ha habido acuerdos en relación con esta materia. Se ha reunido con los grupos parlamentarios, ha habido una conferencia en relación con este asunto. Ha habido un debate del estado de la comunidad en Castilla y León para repasar los asuntos de la comunidad y luego poder repasar posteriormente las propuestas de resolución. Y esto es la agenda del presidente. Y luego, si sumamos la agenda de los 10 consejeros, pues si empezamos por la vicepresidenta, el contacto que tiene con las asociaciones de personas mayores, de personas con discapacidad, de menores en régimen de protección, de colectivos en riesgo, pues es casi permanente y continuo. Si ustedes ven la agenda de los consejeros, nuestras reuniones y contactos con la sociedad es muy continua, y eso es lo que nos permite también trasladar estos temas y estas preocupaciones también para la Conferencia de Presidentes. Entonces, ¿va a haber reuniones ahora nuevas para preparar la nueva conferencia No, sí. o simplemente van a seguir con el trabajo habitual del presidente y los Vamos a consejeros? seguir teniendo los contactos que tenemos habitualmente. Naturalmente, alguno de sus compañeros me preguntaba si el Gobierno de Castilla y León va a invitar a los grupos políticos a establecer propuestas o incluso establecer una llamada. Es que, además de lo que ya hemos tenido, y con los grupos políticos, que era la pregunta que había hace muy poco, en muy poco tiempo hemos tenido debate del estado de la comunidad, reunión singular con todos los partidos políticos representados en las Cortes de Castilla y León, reunión en conjunto con todos los partidos políticos representados en las Cortes de Castilla y León. Yo creo que desde los 2 últimos meses, entre marzo y mayo, el presidente de la Junta de Castilla y León ha tenido la ocasión de tener este tipo de actividades, 3 que he citado: debate del estado de la comunidad, reunión individual con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria y reunión conjunta sobre un asunto específico, que es el de los aranceles, con los representantes de esos partidos políticos. A nivel nacional no ha habido nada de eso. No ha habido debate del Estado de la Nación, no ha habido reuniones con todos los grupos políticos, ni ha habido reunión conjunta con todos ellos que sepamos. Nosotros sí lo estamos teniendo y esto también nos permite pulsar esta relación y, naturalmente, tendremos esta invitación con motivo de este asunto y de esta cuestión. ¿Alguna pregunta más? Pues vamos a abrir, como siempre, un turno de preguntas con los compañeros que nos siguen desde otras provincias. Lo vamos a abrir en León con Carlos Domínguez, de iLeón. Cuando quieras, Carlos, adelante. Hola, buenos días. Hola. Nada, simplemente quería insistir en una pregunta que una compañera hizo hace 2 semanas. No sé si habría alguna novedad respecto a una planta fotovoltaica prevista por una empresa vinculada al empresario minero, al exempresario minero Vitorino Alonso, en la Gran Corta, en Favero, para saber si había una reconsideración por parte de la Junta respecto al visto bueno que en principio se había dado a esta planta fotovoltaica, teniendo en cuenta que se admitía que para ubicarla esta empresa contaba con unos terrenos que no eran de su propiedad, pertenecen a otros particulares. Como han transcurrido un par de semanas, no hemos tenido información de la Consejería en principio. No sé si ha tenido ocasión de especificar un poco la información respecto a este asunto. Y también, lo suelo hacer habitualmente, saber si hay alguna novedad en la tramitación de la petición de reapertura de una mina de carbón en Sosas de la Ciana por parte de la empresa propietaria de la que sufrió el accidente mortal en Asturias, en Cerredo, y que, como nos ha comentado en alguna ocasión, la Junta detectó que faltaba alguna documentación y se la requirió en el mes de diciembre, conocer si ha habido alguna novedad en este tiempo transcurrido sobre este proyecto y esta solicitud. Muchas gracias. Pues en relación con esta segunda cuestión, efectivamente, hubo un requerimiento por parte de la Junta de Castilla y León ante la ausencia de determinada documentación y garantías, y a día de hoy la empresa no ha aportado esta documentación ni estas garantías, y lo que sí les puedo decir es que mientras esta documentación y estas seguridades nos ofrezcan, nosotros no vamos a dar ningún tipo de autorización de explotación de esta mina, ni de esta ni ninguna otra en Castilla y León que no cumpla todas las condiciones y todos los requisitos de máxima seguridad que exigimos en la Comunidad de Castilla y León, y, por tanto, no habiendo presentado esa documentación, no hay resolución favorable
en modo alguno a ese expediente, ni lo va a haber mientras no se den todas las garantías del cumplimiento de la documentación, de la normativa y de la seguridad que nosotros exigimos en Castilla y León. Y respecto de la primera, no hay ninguna novedad que yo le pueda aportar desde aquí. No sé si luego del conocimiento concreto del expediente habría alguna aportación adicional. Si fuera así, se la comunicaríamos. Y si no, pues es un trámite ordinario administrativo en donde toda la información que se va avanzando del expediente se somete a la información pública y conocimiento del conjunto de los ciudadanos. Y damos la bienvenida a esta rueda de prensa a Cosme Gea, de Soria Noticias. Buenos días, Cosme. Buenos días. En primer lugar, quería preguntarle por la situación del ATI de Garray. Hace apenas 10 días, en la Diputación Provincial de Soria comentaron que la gestión que hacía AESA habían alegado desde AESA que no era competencia suya, sino que era competencia de la Junta de Castilla y León, y queríamos saber en qué punto se encuentra ahora mismo ese aeródromo. En segundo lugar, cómo va a actuar la Junta de Castilla y León ante la crisis industrial que hay en la provincia, con los trabajadores de fábricas como Siemens Gamesa o Losan afectados por diferentes expedientes de regulación, y en qué punto se encuentra ahora mismo la provincia de Soria en la estrategia logística de la Junta. Pues plantea 3 cuestiones en relación con el aeródromo de Garray. Nuestro compromiso es muy claro. Hemos hecho la aportación económica que nos comprometimos, figura dentro de lo que es el Plan Soria saludable y conectada. Hicimos una aportación relevante de varios millones de euros a la propia Diputación Provincial y nosotros iremos llevando a cabo todos los trámites administrativos que correspondan para concluir con éxito este proyecto. Nuestro compromiso es claro, está incluido en el plan y además se ha realizado la aportación económica para que se puedan llevar a cabo las obras y actuaciones y, lógicamente, a medida que haya que ir pidiendo algún tipo de autorizaciones o licencias, pues lo iremos tramitando, siempre buscando pues la máxima agilidad en disponer de esta importante infraestructura que tiene una oportunidad muy importante para Soria, no solamente en términos del propio aeródromo, sino también de la reparación, de la revisión de aeronaves que se puedan hacer en esta localidad. En segundo lugar, es verdad que en este momento en Soria y en el conjunto de España pues hay varias empresas que tienen dificultades económicas de diversa naturaleza. Nosotros estamos trabajando con todas ellas, muy especialmente con las que están teniendo problemas en Soria. Planteaba usted el caso de Siemens Gamesa. Hace muy poco tiempo, creo que fue, si no recuerdo mal, este mismo lunes, hubo una reunión del Comité de Empresa con la Junta de Castilla y León, donde estuvo el viceconsejero de Economía y Competitividad, el director general del ECIL, del Organismo Autónomo de Empleo de Castilla y León, con el director general de Trabajo y con la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria. Ha habido reuniones también con la propia empresa. Nosotros vamos siempre a apoyar las inversiones de actividades productivas en ese territorio, los planes industriales que se puedan formalizar y si durante un periodo determinado fuera necesario algún apoyo, algún respaldo concreto a trabajadores que estuvieran en ERTE o en ERE, lo vamos a hacer, incluyendo, lógicamente, la búsqueda alternativa de empleo a aquellas personas que lo pudieran necesitar. Afortunadamente, hoy en día en Soria pues hay a la vez que empresas que tienen dificultades económicas, otras empresas que están demandando trabajadores, que tienen ofertas de empleo encima de la mesa y nuestra idea, lógicamente, es dar salida a los aspectos vinculados a los proyectos industriales de las empresas, pero también y todavía con más importancia a los vinculados a los aspectos sociales y al empleo de los trabajadores con alternativas singulares para cada uno de los casos. Esto supone en que en esta estrategia hablemos con los trabajadores, sepamos su nivel de cualificación, sus aspiraciones y vayamos buscando las fórmulas del encaje laboral más adecuado, siempre procurando, lógicamente, dentro del mismo entorno geográfico, ya no solo en la misma provincia, sino, si es posible, en el mismo ámbito territorial de la misma zona. Y, por último, se abrió la oportunidad de establecer alegaciones, sugerencias, observaciones en relación con la estrategia logística de Castilla y León. Sí que se han formulado algunas de ellas en relación con el ámbito que se plantea, del
localización logística en torno a Soria y, por tanto, cuando finalmente planteemos la revisión del plan es cuando comunicaremos qué cuestiones y en qué condiciones se han podido incorporar como consecuencia de este proceso de diálogo con la sociedad que hemos establecido. ¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias. Gracias.